Germán, hace años escribiste sobre el ensayo y la crítica en el exilio español de 1939. ¿Podrías recordarnos qué relación existió entre Galdós y el exilio? Muy bien, con muchísimo gusto, como siempre. Bueno, quisiera decir que esto lo grabamos, esta charla en Usgeist, donde ya hemos grabado una sobre Ortega y Gasset en el exilio, Sí. que estuvo aquí en nuestro pueblo, estuvo exiliado durante un corto periodo. Pero bueno, sobre todo, como decimos, y lo que me preguntas es Galdós y el exilio español. Quisiera empezar realmente hablando de Luis Cernuda. Luis Cernuda, como sabes, es de todos los escritores que se fueron a la otra orilla, Sí. el famoso libro de poemas de Juan Ramón, En la otra orilla, es la otra orilla del Atlántico, donde escribió el libro Juan Ramón, añorante de España. Pero quizás para mí, y para todos los que conocemos la obra de Galdós, quizás el más emotivo de todos ellos y el que ha dejado más largo recuerdo fue Luis Cernuda. Sí. Yo tengo aquí una carta de Luis Cernuda dirigida a Leopoldo Panero, que era propiedad de mi padre, que le dice lo siguiente. La carta es del 27 de septiembre de 1949. Con mucha pena me resigno a invernar otra vez en New England. Vuelve a su colegio, a su college, Mount Holly, a su universidad. Después de conocer ese maravilloso México que se me ha entrado en el corazón y de donde por primera vez, desde que salí de España, no me he sentido extranjero. Deseo y espero volver allá para Navidad. Cito esto para ver cómo nuestro gran poeta Luis Cernuda Sí. echaba de menos España. Claro. Y después de eso, escribió unos años después, esto es del 49, estamos hablando ya del 50 y tantos, el famoso díptico donde habla de Galdós, que es muy famoso. Y también voy a leer, 5 versos. A ver. La real para ti no es una España obscena y deprimente en la que regenta hoy la canalla, sino esta España siempre viva y noble que Galdós en sus libros ha cerrado. De aquella nos consuela y cura esta. Es decir, la España de Galdós nos consuela de aquella otra obscena y deprimente de la época de la dictadura franquista. Sí. Ya lo he dicho, creo, en muchas ocasiones y lo he escrito en mi ensayo sobre el exilio, el ensayo sobre el ensayo y la crítica en el exilio. Cernuda expresa mejor que nadie ese sentimiento de refugiarse en Galdós para recordar España, cuando están en el exilio. Luego, claro, cuando yo llegué a Estados Unidos en los años 70 y conocí a Francisco Ayala, otro de los grandes estudiosos de Galdós, el novelista, de repente entré en un ambiente en el que Galdós estaba presente y venía de la Universidad Española donde Galdós estaba ausente. Ah, qué curioso. Es decir, Galdós no era una presencia en España, era una ausencia, y esa ausencia se la habían llevado
los exiliados a América. Decía León Felipe que se habían llevado la canción, que yo diría que se habían llevado también, entre otros, a Galdós, igual que se llevaron a Machado, y se fue Juan Ramón con ellos. Y entonces, en ese año 1970, yo participé por primera vez en un congreso sobre Galdós en la Universidad de Texas, organizado por mi padre Ricardo Gullón. Y allí, ¿quién apareció? Don Joaquín Casalduero, el autor del primer libro importante sobre la vida y la obra de Benito Pérez Galdós de los años 40. Al que luego, allí empezaron los estudios galdosianos. De verdad. Y naturalmente mi padre había empezado a escribir en Santander Galdós novelista moderno, que empieza siendo un prólogo a la novela Miau, que se publica en Puerto Rico, y luego es un libro independiente, que es el segundo gran libro sobre Galdós. Y luego, unos años después, yo conocí a José Fernández Montesinos, que estaba escribiendo también sobre Galdós. Recuerdo que el libro de Montesinos nos resultó muy doble. Por una parte tenía esa riqueza que recoge Cernuda. Cuenta mucho de Madrid, de cómo son los personajes, lo que él había conocido prácticamente siendo profesor en la Universidad de Madrid, pero no tenía avances en el aspecto formal, que tenía ya Casalduero y que tenía el libro de mi padre y que luego se han afianzado con otros estudios que han hecho grandes hispanistas en Estados Unidos. Entonces, claro, cuando en este congreso hablábamos de Galdós, salían toda clase de nombres que yo conocía pero que no tenía ninguna referencia, como por ejemplo uno de los primeros biógrafos de Galdós, Clemente Zimorra, que era un periodista que se había exiliado y que publica en el exilio en Argentina un libro sobre Galdós, en el año 47, uno de los libros más interesantes que se publican sobre Galdós, porque también tiene ecos vivos de Galdós, recoge algunos de ellos. O el autor de teatro Jacinto Grau también nos recuerda y hace un libro, escribe un libro en el exilio sobre Galdós. Entonces, poco a poco van saliendo estos nombres. Claro, sale el nombre de María Zambrano, que también había estado en México, entre otros. Y entonces allí otra gran ensayista sobre Galdós. Entonces, este mundo va creciendo y creciendo, va expandiéndose, y allí está la presencia de Galdós. Y uno de los últimos que yo recuerdo es Carlos Blanco Aguinaga, que era niño cuando fue al exilio en México, y se forma en el Colegio de México y luego en la Universidad de Harvard, pero es uno de los grandes galdosistas, pero es ya de otra generación. Pero en fin, toda esta línea, ¿no?, que une a todos estos son los que mantuvieron vivo a Galdós. Y se entiende muy bien que tenían tanto aprecio a Galdós precisamente porque han tenido que salir de España, y Galdós describía esa España democrática con valores modernos. Exactamente. Esa es la España que había salido derrotada, la España de Galdós. Y por eso esa España no tiene ninguna presencia. Pues muchas gracias, Germán.